Saludos, bienvenidos a la primera clase del curso de Matemática para Ciencia de Datos y Aprendizaje Automático. Mi nombre es Pablo Marinosi, soy ingeniero de sistemas, estoy estudiando un doctorado en Ciencias Informáticas en la UNLP, pero bueno, vivo en Mendoza, así que por eso podrán notar el acento. Bueno, mi tarea acá va a ser presentarles las primeras dos clases de este curso que surgió por una necesidad que vimos dentro de Jumai y dentro de Datitos, la otra organización a la que pertenezco, porque el año pasado dimos un curso de Deep Learning abierto para cualquiera que tuviera ganas de empezar a trabajar en ese mundo. Y bueno, este año son los tres cursos de Deep Learning que se van a dar a final de año. Yo los voy a estar dando junto a otros compañeros. Y lo que pasó fue que notamos que a mucha gente le interesaba el tema, pero que venían de contextos muy distintos. O sea, yo particularmente estudié una carrera de ingeniería, entonces habían un montón de cuestiones matemáticas que yo daba por hechas, que todo el mundo las tenía y resulta que no, que había la mayor cantidad de personas que se habían interesado por el curso en ese momento eran gente que venía de otras carreras en donde las matemáticas no eran tan prominentes o que no las habían tenido que usar en su vida diaria, entonces las habían estudiado en su momento, pero no se acordaban nada. Cuestión que este año, como dije, se va a dar el curso de Deep Learning junto con otros cursos que se van a dar por primera vez, igual que este, en Jumai. Y dijimos, bueno, vamos a necesitar un curso que prepare a todas estas personas que quizás no tuvieron esta influencia de las matemáticas en su carrera o en su vida, para darle los conceptos básicos necesarios sobre los que se basa sobre todo la ciencia de datos en general. A la hora de decidir qué temas incluir en este curso, hemos tenido en cuenta los temas que vamos a necesitar en los cursos siguientes, pero la idea es que el que se inscriba y vea las clases tenga las nociones de los conceptos necesarios para poder hacer nuestros cursos o cualquiera de los otros, o para ser autodidacta o lo que les venga bien, ¿sí? Bueno, las primeras dos clases van a ser sobre álgebra lineal y esta primera clase particularmente va a ser sobre vectores, ¿sí? Un concepto muy utilizado tanto en ciencia de datos como en las otras áreas de las matemáticas. Y antes de arrancar a hablar sobre el tema, les voy a explicar más o menos cómo va a estar organizada la clase. Yo, bueno, acá arriba a la derecha me están viendo a mí, hola. Pero después la pantalla está dividida en dos partes. Primero tengo esta especie de presentación que en realidad es un Jupyter Notebook, ¿sí? Básicamente un Jupyter Notebook que en realidad está corriendo sobre Google Colab. Básicamente lo que nos permite esto es un archivo que contenga tanto texto como celdas de código que se pueden ejecutar y ver el resultado en vivo, ¿no? Ahora están viendo texto nomás, pero más adelante nosotros vamos a trabajar con Python y particularmente con NumPy y vamos a tener que ejecutar código, ¿ven? Y bueno, vamos a tener que ver los resultados y para eso nos va a venir bien Colab. Bien, además de tener la presentación acá, también tengo acá a mi derecha, a la derecha, la parte inferior derecha, mi siempre confiable pizarrita, porque bueno, yo cuando me enrosco tratando de explicar algo siempre necesito escribir, entonces yo acá voy a poder escribirles lo que sea que necesite para que la explicación sea mejor y ustedes van a poder verlo y bueno, para sentirme yo más cómodo dando la clase. Bien, una vez explicado eso, pasamos directamente a los temas que tengo que dar. Vamos a arrancar con el concepto de vector, ¿sí? La palabra vector es muy utilizada tanto en el campo de la matemática como en el campo de la computación y lo que sucede a veces es que lo que la matemática considera como vector, sobre todo usado mucho en la física, no es lo mismo que lo que en ciencia de datos o en la computación en general consideramos un vector. Vamos a ver que en realidad
la mayoría de las cosas a las que los que trabajamos en computación le decimos vectores, estrictamente y desde el punto de vista matemático no lo son, pero son lo suficientemente similares como para que en la práctica utilizar los conceptos matemáticos de vectores nos traiga beneficios al trabajar con esas estructuras de datos. Ahora vamos a entrar más en detalle, pero eh, bueno, si alguien que sabe mucho de matemática me ve diciendo que una línea de hilera, una hilera de datos numéricos es un vector, me va a mirar medio feo, pero en realidad vamos a hacer de cuenta que son vectores para poder utilizar todas las ventajas que traen los vectores asociados. Bien, lo primero que vamos a ver es la definición matemática de un vector. Básicamente, un vector es un segmento de recta orientado, ¿sí? Que depende de un sistema de coordenadas y en el cual se pueden llevar adelante un número importante de operaciones. Estas operaciones son los que nos interesan a nosotros y por eso es que vamos a tratar de hacer encajar este concepto de vector sobre cosas que quizás matemáticamente no lo son, pero que nos van a servir mucho. La palabra clave acá es orientado, porque esto quiere decir que ese segmento de recta va a estar apuntando hacia algún lado, va a tener una dirección, y esa es la principal característica de un vector, que tiene una dirección, ¿sí? Esto se usa mucho en física para representar a las magnitudes vectoriales, que bueno, son aquellas magnitudes que además de tener una cantidad asociada, tienen una dirección. Entonces, por ejemplo, las fuerzas son magnitudes vectoriales porque yo no solamente aplico una fuerza de una determinada cantidad de joules, sino que es importante también en qué punto la aplico o hacia dónde, no es lo mismo empujar para adelante que para atrás, etc. La velocidad, el desplazamiento, son todas magnitudes que además de saber cuánto valen, también necesito saber en qué dirección se aplicaron. Eso es lo que le sirve a la física, ¿no? Em, pero bueno, para tratar de explicar bien cuáles son las cuatro partes de un vector, tenemos que las tenemos acá enumeradas, ¿no? Y tenemos un diagramita para que sea más fácil entenderlas. Una magnitud vectorial o un vector en general tiene que tener una dirección, como ya dijimos, que es básicamente esta recta donde el vector está, digamos, apoyado, ¿no? Básicamente el vector va a estar apuntando en una dirección que es la recta. Y después tenemos el sentido, que bueno, también se ve en dónde está apoyando el vector y es un concepto ligeramente diferente de la dirección, digamos. Una dirección tiene dos sentidos. Yo puedo tener dos vectores distintos que estén sobre la misma dirección, pero uno apuntando hacia un lado, hacia un sentido, y el otro apuntando hacia el otro. Entonces, la diferencia entre dirección y sentido es que la dirección es la recta sobre la que está apoyado, digamos, el vector, la recta que contiene al vector, y el sentido es hacia cuál de los dos lados de la recta está apuntando el vector, ¿sí? Dos vectores que están sobre la misma dirección, pero que tienen sentidos contrarios, se dice que son vectores opuestos, ¿ok? O que van en sentido opuesto. Y después tenemos el módulo, que es la cantidad asociada, la magnitud asociada al vector, ¿sí? Que cuando lo representamos gráficamente se ve en la longitud de la flecha, ¿sí? Un vector con un módulo más grande, gráficamente se va a representar con una flecha más larga. Y después tenemos el punto de aplicación, que es, digamos, el origen del vector, ¿sí? Cuando hablamos de fuerzas es muy importante el punto de aplicación, porque por ejemplo, si golpeo una caja, no es lo mismo golpearla en el centro que golpearla arriba. Quizás si la golpeo en el centro, la caja se desplace, pero si la golpeo arriba, la caja se caiga sobre una de sus caras. Entonces, en el sentido físico de los vectores es importante el punto de aplicación. Bien, entonces, teniendo en cuenta este concepto de fuerza como magnitud vectorial, la dirección sería en qué dirección lo estoy empujando, ¿sí? Podría ser, digamos, dirección este-oeste, norte-sur, arriba-abajo, ¿sí?
pero considera los dos sentidos la dirección. Y después, si estoy yendo efectivamente hacia el norte o hacia el sur, me lo va a dar el sentido. ¿Ok? Si estoy empujando hacia arriba o hacia abajo, me lo va a decir el sentido. El módulo es la fuerza, la cantidad de fuerza, digamos, que le aplico a la caja, y el punto de aplicación es el lugar exacto donde golpeo a la caja. Bien, ahí se ve gráficamente las cuatro partes en esta imagencita. Pero bien, a nosotros, más allá de usarlo para magnitudes vectoriales, nos va a importar que los vectores, más allá de que se representen gráficamente, también tienen una forma de representarse numéricamente, ¿sí? Que es lo que decimos acá en el notebook, porque lo que se hace es enumerar sus componentes a la hora de definirlo. Bien, cuando nosotros, por ejemplo, graficamos un vector que tiene 2D, lo voy a escribir acá al costadito, tiene dos dimensiones. Por ejemplo, tenemos este vector que es esta flechita, ¿verdad? Lo que va a pasar es que eso está inserto en un sistema de coordenadas que tiene dos direcciones, dos dimensiones, perdón. Una es la coordenada y la otra es la coordenada x. Y lo que va a pasar es que este vector yo lo puedo definir con su módulo y su ángulo, que el ángulo va a definir la dirección y sentido, ¿no? Podremos decir, este vector tiene una magnitud de 10 y un ángulo de 60 grados, por ejemplo, y ahí el vector está completamente definido. Pero otra forma de hacerlo es definir sus coordenadas, digamos, ¿no? Es decir, sabiendo que este vector parte desde el origen, nosotros podemos establecer al vector a partir de la coordenada x y la coordenada y. Es decir, la punta de la flecha llega hasta este valor de x, que va a ser su coordenada. Y llega hasta este valor de y, que también va a ser su coordenada. Bien, entonces numéricamente ese vector va a ser escrito de esta forma. Lo que valga en x y lo que valga en y. ¿Sí? Supongamos que en x vale 3 y en y vale 4. Eso no coincide con el módulo y el ángulo que había planteado inicialmente, pero no importa. El vector estaría dicho como 3, 4. Bien, estaría representado numéricamente a partir de sus componentes o sus coordenadas. Eso es muy importante porque es lo que después nos va a permitir a nosotros que una serie de números ordenados lo tratemos como un vector. Lo trataríamos como una serie de coordenadas. Bien. Nosotros acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo de la velocidad. Acá nos están planteando el ejemplo de un cohete que sube con un ligero ángulo y tiene una velocidad vertical de 5.000 metros por segundo, o sea que la mayor parte de su velocidad es hacia arriba, pero también tiene una velocidad hacia el este de 10 metros por segundo y hacia el norte de 50 metros por segundo. Bien, entonces, cada una de estas tres direcciones, en donde la que puede ir el cohete, está representada por cada una de estas tres componentes, que están viendo acá en este vector velocidad planteado en el notebook. Entonces, la primera dimensión sería la dimensión oeste-este, ¿sí? Que me está diciendo que está hacia el este y está yendo a 10 metros por segundo. Entonces, el primer número sería un 10. Positivo si consideramos al este como positivo. Bien. Después, 50 hacia el norte. La segunda sería la dirección norte-sur. Y considerando al norte como positivo, eso es una convención. Y después tenemos la tercera componente, que es de 5000, que bueno, es la dirección arriba-abajo, ¿no? Y considerando a la arriba como positivo. Es decir, que yo una magnitud vectorial la puedo expresar numéricamente enumerando cada una de sus componentes. Como este es un cohete, es un objeto que se mueve en el espacio tridimensional en el que vivimos, con tres dimensiones ya estoy definiendo la completitud de su movimiento. Ahora, nosotros lo que vamos a hacer, y esto es muy importante, es que los vectores los vamos a tratar con letras minúsculas. ¿Bien?
Ok, esto es algo que pasa cuando haces doble clic vamos a poner control enter para que desaparezca. Si vos escribís, ahí aparece el código. Lo que pasa es que estos se pueden editar, ¿sí? Entonces, si vos tocas, se te va lo bonito que estaba. Ok, estábamos acá. No tengo que hacer doble clic. Bien, entonces, vamos a trabajar en minúsculas. Bien, los vectores generalmente lo vamos a escribir con letras minúsculas, generalmente U, B, por ejemplo. Podríamos ponerle acá el vector 3, 4, que se llama vector B. Bien, y generalmente en negrita, cuando sea posible, si uno está escribiendo a mano, no lo puede poner en negrita, pero en los libros se usa mucho para evitar confundirse con un valor escalar y un valor vectorial. Los vectores generalmente van a estar en negritas para confundirse de los valores escalares. ¿A qué le llamo valores escalares? A esas cantidades que no tienen dirección, que solo tienen magnitud. ¿Sí? Bien. Esa es la definición matemática y física de los vectores. Nosotros en computación solemos llamarle vector a otras cosas, ¿sí? En realidad, cuando hablamos de vector estamos hablando de arreglos unidimensionales, es decir, arreglos de datos ordenados, pero que están ordenados en una sola dirección, ¿sí? O sea, una colección finita y ordenada de datos del mismo tipo. En Machine Learning o aprendizaje automático se utilizan sobre todo para representar observaciones y predicciones, ¿sí? Un objeto que tenemos que tener en cuenta generalmente va a tener un vector asociado porque cada una de sus características o atributos va a tener un valor dado. Por ejemplo, acá le estamos asignando un vector a un video en base a 4 componentes que hemos decidido que son importantes para que nuestro modelo las tenga en cuenta. Por ejemplo, 10,5 son los minutos que dura, por ejemplo. Y después tenemos 5,2, que es el porcentaje de los espectadores que miran más de un minuto. Después 3,25 es la cantidad de vistas por día. Y 7 es la cantidad de veces que se marcó como spam. Estas 4 características son realmente las define el que arma el modelo, ¿verdad? Él pensó que estas 4 características son importantes para el modelo y por lo tanto un video está enteramente representado con estos 4 valores. Otro video distinto tiene que respetar, digamos, el orden en el que establecimos las características, pero va a tener valores diferentes para cada uno de sus componentes, ¿verdad? Por ejemplo, un video más largo tendrá un valor más grande en la primer componente, y que sea quizás menos spamero, va a tener un valor más bajo en la última componente. Bien, el significado de cada componente lo determinamos nosotros. Y eso es como la observación de cada video, pero incluso si nosotros estamos generando modelos que nos tiran varios datos, varias predicciones a la vez, también podemos usar un vector para almacenar las predicciones. Por ejemplo, este modelo predijo que existe un 80% de probabilidad de que sea un video no deseado, supongo que porque mucha gente lo marcó como spam, un 18% de que sea clickbait y un 2% de que sea un buen video. Entonces, cada una de esas categorías está marcada como una componente de este vector de predicciones. Si nuestro modelo eh, es capaz de predecir más probabilidades, puede tener más componentes este video. Pero fíjense que a nivel computacional, o por lo menos por lo que estamos viendo ahora, nos importa más esta representación numérica de los vectores que la representación física del punto de aplicación, sentido, módulo, bla, bla, bla. El tema es que si nosotros consideramos a estas colecciones finitas y ordenadas de arreglos como vectores, quizás le vamos a poder sacar provecho al hecho de que nosotros digamos, bueno, esto podría calculársele un módulo o podría calculársele una dirección. Y vamos a ver qué es finalmente lo que termina haciendo. ¿Estamos? Bien. Vamos a empezar a trabajar con los vectores en Python. Bien, vamos a descolapsar esto. Y bueno, acá
creo que ya ejecuté todo recién, pero el chiste es que nosotros podemos estas ejecuciones previas sacarlas y volver a ejecutar esto para ver cuál es el resultado que nos arroja. En Python un vector se puede representar de muchas maneras. La primera es una lista de Python puro, digamos. Eh, Aquí le llamamos Python puro o Python normal, son las cosas que vienen por defecto como opciones dentro del lenguaje, porque después podemos usar librerías que traen como estructuras de datos que se basan en ese Python puro, pero que traen más beneficios. La más fácil es armar una lista, que es usando estos corchetes y separando cada uno de los valores de las componentes con comas. Por ejemplo, acá estamos generando este video del que hablamos antes, este vector asociado a los videos del que hablamos antes. Fíjense que si lo ejecutamos, directamente nos va a decir lo mismo que escribimos, ¿no? Hay una variable que momentáneamente almacenó ese vector. Esta lista también la podemos asignar a una variable. Por ejemplo, yo tengo mi vector eh, b, ¿no? Y le voy a asignar este valor. Fíjense que cuando ejecuto este código ahora ya no me tira nada porque lo que pasó fue que guardo el resultado pero no sale nada por pantalla. Ahora, si yo comento esta línea y escribo solamente b, me va a mostrar los valores que guardé en la lista. Bien. Si ustedes ya saben programar, esto les parece una tontera, pero bueno, no puedo asumir que sepan nada. Así que eso, lo que acabamos de hacer es guardar un vector como usando las listas de Python en una variable b. Genial. Ahora, lo importante es a tener en cuenta es que Python es muy lento. Para hacer cualquier cosa que se te ocurra, Python es muy lento, así que cuando estamos trabajando con operaciones matemáticas, que a veces pueden ser engorrosas y pueden ser difíciles de calcular, lo que nos conviene es utilizar la librería NumPy, que trae un montón de funciones, digamos, optimizadas, ¿sí? Que son eficientes a la hora de ejecutarse, porque NumPy está programado para correr sobre C++, que es un lenguaje mucho más rápido. Entonces, lo que tenemos que hacer es importar NumPy como NP. Esto quiere decir que cada vez que digamos NP vamos a estar llamando a este namespace, a esta librería, y podemos usar todas sus funciones. Vamos a importar NumPy como NP y después vamos a generar un arreglo de NumPy, que como es un arreglo unidimensional, vamos a tomarlo como si fuera un vector y lo vamos a guardar en esta variable video que va a ser el nombre de nuestro vector. Bien, fíjense que si corremos esto, nos tira la salida de que es un array y que tiene estos valores en cada una de sus componentes. ¿Por qué nos dice que es un array? Porque si yo nada más digo video, lo que me está mostrando es no solo el valor del vector, sino también me está mostrando el tipo de datos, para que yo sepa que es un array de NumPy. Fíjense que si yo corría el otro, solo me mostraba los valores, porque es una lista. Entonces, cuando yo imprimo video, para diferenciarlo de lo que sería una lista de Python, el lenguaje me dice que es un array. Ahora, si yo ya sé que es un array y solo quiero ver los valores de las componentes porque me molesta que me esté tirando cosas que no quiero por pantalla, puedo usar el método print. Sí, tengo el micrófono acá y se me complica para escribir, pero si pongo print, ahí ya directamente solo me muestra el valor de la variable. Ya sé qué tipo de dato es, no me lo digas, solo decime el valor que tiene y ya. Ok, entonces acá sí está guardando en la variable video el vector. Así que si lo queremos volver a usar, lo tenemos guardadito ahí. ¿Qué propiedades tienen estos arreglos NumPy? Bueno, para empezar podemos saber su tamaño. Que en el caso de que sea un vector, nos va a tirar un número con la cantidad de componentes. Acá la última vez que lo ejecuté me dijo que era 4. Y fíjense que si yo lo cambio y le agrego, qué sé yo, una nueva componente al final que sea un 1, cuando ponga video.size me va a decir, me tiene que decir 5, porque ahora tiene 5 componentes porque le agregué una más al final. Vamos a volverlo como estaba y me va a decir 4. ¿Ok? Size es la cantidad de elementos del arreglo. Cuando estamos hablando de arreglos unidimensionales, va a coincidir con la cantidad de componentes.
Después cuando veamos arreglos bidimensionales la semana que viene, size no siempre no va a ser el dato que necesitemos. Pero por ahora nos sirve. Bien. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero saber de un video cuál es la cantidad? ¿Cuál era la tercera acá? Era la cantidad de vistas por día, ¿no? Yo puedo acceder a cada una de las componentes de los vectores utilizando estos índices, ¿verdad? Que matemáticamente se anotan como subíndices. Por ejemplo, la posición i de un vector b, fíjense que el b lo pusimos con minúscula y negrita, se anota como la posición i de b usando este subíndice i. Entonces, matemáticamente se anotan como subíndices, pero en Python y en NumPy particularmente usamos los corchetes y los índices para determinar cuál es el elemento. Algo muy, pero muy importante es que la matemática generalmente empieza a contar por 1. En cambio, en programación se empieza a contar por 0. En la mayoría de los lenguajes, hay algunos que no, pero ya como un estándar empezar a contar de 0. Así que si nosotros queremos el tercer elemento, que son la cantidad de vistas por día, tenemos que tener cuidado de usar el número 2, porque el primero sería el 0, el segundo sería el 1 y el tercero sería el 2. Así que fíjense que acá video 2 me va a devolver el tercer elemento de video, y si pongo video 3 en realidad me está devolviendo el cuarto, que era cuánta gente lo había marcado como spam. Así que hay que tener cuidado con eso, de siempre restarle 1 al índice que yo quiero o acostumbrarme a pensar empezando por 0. Bien, nosotros dijimos que desde el punto de vista matemático los vectores eran esencialmente gráficos, así que vamos a aprender a graficar vectores. ¿Sí? Vamos a descolapsar esta parte y lo que vamos a necesitar para poder graficar estos vectores es utilizar matplotlib. ¿Sí? Acá lo estamos importando como PLT y básicamente vamos a usar puntitos y flechas como dijimos antes. Vamos a empezar con los vectores más fáciles, que son los vectores que tienen 2 dimensiones, que son los que yo intenté dibujar con mis habilidades artísticas acá al costadito. Un vector 2D, por ejemplo, U y B. ¿Sí? Fíjense que yo ya tenía guardado un vector B de antes, pero bueno, acá al asignarlo de vuelta lo que va a hacer es sobreescribir los datos. Así que ahora cada vez que llame a B va a ser este vector de 2 dimensiones 3, 1. ¿Sí? Tenemos el 2, 5 y el 3, 1. Se dice que es 2D porque tienen 2 componentes, o sea que lo consideramos como tienen 2 dimensiones. Y eso hace que los podamos graficar en un plano. Em, para graficarlos en un plano podemos usar puntos o flechas. ¿Sí? El punto va a marcar el final, digamos, de la flecha, teniendo en cuenta que el origen siempre es como el punto de aplicación cuando graficamos los vectores. Así que acá lo que estamos haciendo es utilizar scatter, que es la función de matplotlib que dibuja puntos donde yo les diga, y necesitamos las coordenadas x y las coordenadas y. Fíjense que las coordenadas x vendrían a ser la primer componente de u y de b, digamos el u0 y el b0, y la i sería el u1 y el b1. Yo al scatter se lo tengo que pasar todas las x por un lado como si fuera un vector y todas las y por otro lado como si fuera un vector. Yo los vectores los tengo juntos, tengo la x y y del mismo vector en una variable. Acá necesito pasárselas al revés, todas las x juntas y todas las y juntas. Entonces usamos esta función zip que nos hace eso. Nos da las x por un lado y las y por el otro. Y después cosas básicas de los gráficos. O sea, tenemos que el eje va a estar del 0 al 9, el x, y del 0 al 6 el y. Hacemos PLT show y nos muestra que el rojo era el vector u con la posición 2 en x y 5 en y. Y el azul es el b con la posición 3 en x y 1 en y. ¿Sí? Si no, también podemos usar flechitas. Para eso definimos esta función acá rápidamente, que va a usar la función arrow de PLT. Le tenés que pasar dónde querés que empiece la flecha, dónde querés que termine, qué color querés que tenga, qué tan gruesa, un montón de cosas en las que no vamos a entrar en detalle, pero básicamente lo que vamos a hacer es pasarle a este plot vector D, 2D, perdón, el vector y el color con que queramos que lo plotee, y nos lo va a plotear como una flechita, que es como que se supone que se grafican los vectores. ¿Sí?
Yo hablo mucho en Spanglish, así que pido perdón cuando ya empiezo a decir plotear, pero bueno, sería graficar, sepan entender. Bien, esos serían los vectores 2D que hemos estado trabajando. Después, un poco más complejos, pero siguen teniendo sentido para nuestros cerebros, son los vectores 3D, que ya tendrían, además de la dirección arriba-abajo e izquierda-derecha, tendrían una tercera dimensión que se dibuja así, como un cubito, ¿verdad? En estos casos tenemos dos vectores A y B de tres dimensiones, que son 1, 2, 8 y 5, 6, 3. Acá es un poco más complejo cómo generarlos. Vamos a utilizar esta función Access 3D del paquete mplot 3D. La verdad que ya no me voy a poner a explicar los detalles, pero básicamente acá tenemos los dos vectores. El vector A, que está en el 1, 2, 8. Fíjense que la tercer componente es la vertical, así que el que está más alto es el que tiene mayor componente en la tercera. Este de acá es el A y este celestito que se ve apenas es el B. Pero fíjense que por una cuestión de perspectiva, o sea, nosotros estamos viendo lo que es un objeto 3D, lo estamos viendo en una pantalla que es 2D. Así que es medio confuso ver dónde apuntan. Así que lo que hicimos también es generar lineecitas, ¿no? Para que podamos ver que, por ejemplo, este efectivamente, que ahora está dibujado en azul, el B, tiene 6 en la componente Y, y que la componente Y es esta que va hacia el fondo de la pantalla, ¿no? Tiene 6 en esa componente y 5 en la componente X, que es este vector es este eje de abajo. Bien. Y hacia arriba tenía un 3, si mal no recuerdo, un 3, ¿sí? Acá hay unos pequeños errores de dibujo de la pared de atrás y por eso como que no termina tocando y no encaja con el cuadradito, pero bueno, sepan que es un error del graficador, pero que el vector S se está guardando bien, en la tercera componente tiene un 3, ¿ok? Bien, ¿qué pasa cuando tenemos más de 3 dimensiones? Gráficamente no lo podemos comprender, o sea, no vamos a poder dibujar una flecha en 4 dimensiones o en 5 o en 32. Y en computación y sobre todo en Machine Learning a veces vamos a trabajar con vectores de más dimensiones. Lo importante que sepan es que si bien nosotros vamos a ver todos los conceptos siguientes gráficamente y los vamos a ver con 2 o con 3D, todos esos conceptos se mantienen para mayores dimensiones de los vectores, más allá de que nosotros no podamos entenderlos gráficamente. ¿Sí? Quédense tranquilos de que todo sigue funcionando en la matemática en dimensiones superiores, aunque ya no tengamos la ayuda de verlo dibujado con flechitas. Bien, lo primero que vamos a... el primer concepto de un vector que vamos a ver es su norma. Bien, la norma es una forma de calcular su longitud y habíamos dicho que otra forma de decirle a la longitud era módulo o magnitud, hay como muchos sinónimos asociados. Bien, lo importante es que si nosotros tenemos un vector u, de vuelta en minúsculas y en negrita, la norma de u sería la medida de la longitud de su flecha, sería la magnitud asociada al vector y se grafica con estas barras dobles a ambos lados. Es como una especie de valor absoluto de los números, pero como estamos hablando de vectores, se usan dos rayas, dos líneas verticales a cada lado. Bien. Dependiendo de lo que queramos hacer, hay múltiples normas a la hora de definirla. Es más, hay unos axiomas que definen qué es una norma y qué no, pero la verdad que a nosotros no nos interesa mucho. La que vamos a ver es la norma más fácil, que es la que nos enseñan a todos, que es la norma euclidiana, que se define de esta manera loca, matemática, pero que es fácil de entender una vez que nos acostumbramos a este signo. ¿Sí? Básicamente este signo de acá, esta letra griega, es la sumatoria. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es sumar términos, este tipo de términos, y veces. ¿Qué es lo que es i? I es, fíjense, es el subíndice del vector. Entonces, por ejemplo, un vector que tiene, para esto me sirve la pizarra, ¿no? Un vector que tiene estas dos dimensiones, ¿no? Lo que vamos a hacer es hacer b1 al cuadrado más b2 al cuadrado. ¿Bien?
Eso sería la sumatoria de todos los b sub i al cuadrado. Bien, ¿por qué al cuadrado? Porque fíjense que acá lo que estamos haciendo es agarrar el vector, agarrar su componente i, que nos lo indica este subíndice i, y después elevarlo al cuadrado. Cada término tiene esa forma. Después, cada uno de esos términos los vas a sumar, que es lo que te dice este símbolo de la letra griega. Y como este tiene solo dos componentes, tenés que sumar b1 al cuadrado, b2 al cuadrado, y si tuviera 3, por ejemplo, si este b fuera de 3 dimensiones, como los que vimos recién, un 7 acá, lo que tendrías que hacer es b3 al cuadrado y ya tendrías esa sumatoria que hay que hacer ahí. Fíjense que si seguimos agregando componentes, la sumatoria sigue funcionando, porque lo que nos está diciendo son todos los i que tenga, elevarlos al cuadrado y sumarlos. Pero la parte final de calcular la norma es calcular esa raíz cuadrada que vemos ahí. Así que, por ejemplo, el módulo de b, la norma de b, se calcularía haciéndole una raíz cuadrada a estos cuatro, eh, no estaban viendo todo, pero a estos cuatro valores. ¿Sí? Ahí estaban viendo la raíz cuadrada de las cuatro componentes. ¿Sí? Bueno, entonces, acá lo que podemos recordar es que podemos hacer esto en Python puro, sabiendo que calcular la raíz de x es elevar a la 1/2. Y acá básicamente estamos definiendo una función que nos calcula la norma del vector. Vamos primero a guardar los cuadrados en un vector. Esto es esto de los fors definidos dentro de una lista, que es algo muy importante en Python, ¿no? Por cada elemento en el vector vamos a elevar el elemento al cuadrado, que es básicamente lo que nos está diciendo esta parte de la definición matemática, la que está dentro de la raíz cuadrada. Y después decimos, mira, sumame todos los elementos del vector usando esta función sum, ¿sí? Que es algo que se le puede pasar a un vector, digamos. Podemos aplicar la función sum como un parámetro, un vector, y lo que va a hacer va a sumarme cada uno de los elementos. Y me va a devolver un número, obviamente. Y a eso lo elevamos a la 0,5, que matemáticamente es lo mismo que calcularle la raíz. ¿Sí? Así que primero calculamos todos los cuadrados en esta línea de acá, después los sumamos haciendo el sum squares y lo elevamos a la 1/2 para obtener la raíz cuadrada. Después acá lo que estamos haciendo es hacer el print de manera bonita. Vamos a poner la norma del vector que tiene 2 y 5, que es u, y se lo vamos a pasar a la función vector norm que acabamos de generar, y nos va a dar que es 5,38. Bien. Como dijimos, Python es muy lento, así que aunque está bueno que nosotros hagamos funciones que nosotros sepamos y estemos seguros de que está haciendo lo mismo que nos está diciendo la definición matemática, en la práctica es mucho mejor utilizar funciones que ya han sido programadas por profesionales, digamos, para que no solo den el resultado correcto, sino que también lo hagan de una manera rápida. Así que en vez de usar nuestra hermosa función vector norm, vamos a importar otro, digamos, subpaquete de NumPy, que es el de álgebra lineal, y lo vamos a llamar LA. Y ese paquete trae una norma, una función norma, a la cual yo le puedo pasar el vector. Fíjense que el resultado es el mismo, ¿ok? Pero quizás se ejecuta, quizás no, se va a ejecutar más rápidamente. Quizás no notemos la diferencia con estos vectores que son tan chiquitos, pero si de repente tengo un vector de 200 componentes o de 3000 componentes, bueno, hacerlo de la manera iterativa con Python puro nos va a tardar mucho más que hacerlo con esta manera que está optimizada. Bien. Y fíjense que acaba de decir que un vector puede tener 1000 componentes y la norma va a seguir funcionando porque lo que te dice es agarrar todas las componentes, elevarle al cuadrado, sumarlas y sacarle la raíz. Nada más. Bueno, pero ¿cómo confiamos de que ese número es realmente la longitud de la flecha? Bueno, hagamos el dibujito. Fíjense, yo acá calculé como el radio de este círculo la norma de u, después dibujé la flecha
con mi función que había definido anteriormente, plot vector, y tenemos la flecha roja, un círculo digamos, un pedazo de círculo que lo contiene porque el radio es hasta la puntita de la flecha, y si lo vemos en alguno de los ejes, podemos corroborar que es ese 5,38 que nos decía el número, ¿sí? Fíjense que la sombra del semicírculo llega hasta el 5,38. Quizás puede parecer que es un poco menos, pero es una ilusión óptica porque el círculo se va achicando y nuestro cerebro dice, no, eso es menos, pero créanme que es 5,38. Como nos dice ahí, se ve bien. ¿Ok? Bien. Ahora, la primera operación que vamos a ver sobre vectores es la adición o la suma de toda la vida, ¿no? Siempre y cuando se pueden sumar, o sea, se pueden sumar vectores siempre y cuando sean del mismo tamaño. Esto es muy importante. No voy a poder sumar vectores de tamaño 2 con vectores de tamaño 3. O sea, no puedo sumar vectores en 2D y en 3D. Sí o sí tienen que tener el mismo tamaño. ¿Cómo hacemos para sumar? Bueno, era mostrarlas, no ejecutarlas. Por ejemplo, tenemos un W acá, que es un tercer vector que se suma a los que ya teníamos. Y lo que vamos a hacer es simular con Prince esta cuentita como hacíamos en la primaria, ¿no? Y en realidad lo que va a pasar es que se va a sumar, digamos, componente a componente. Es decir, la segunda componente de cada vector se van a sumar todas las segundas componentes y el resultado va a ser la segunda componente del vector resultado. En este caso 5 más 1 más 2 nos da 8 y el resultado va a ser un vector cuya segunda componente sea 8. Y lo mismo va a pasar con la primer componente. 2 más 3 más 4 es 9, entonces la primer componente es 9. Es muy fácil este concepto de suma. Bien. Después tenemos cómo es que se ve gráficamente la suma de los vectores. Bien, porque ya entendimos que numéricamente es sumar componente a componente. Bien, sumar vectores gráficamente es lo mismo que aplicar un vector y después, donde termina ese vector, aplicar el otro. ¿Sí? Es como que el punto de aplicación del segundo vector vendría a ser el final del primer vector. Entonces ahí no solo tenemos en cuenta la magnitud, sino que también tenemos en cuenta la dirección a la hora de sumar. Acá lo estamos viendo muy gráficamente. Si sumamos al vector u y al vector b, el vector u era el 2, 5 y el vector b era el 4, 1. Lo que va a pasar es que el resultado va a ser 5 en X y 6 en Y, ¿no? Porque se suman componente a componente. Y el resultado es, gráficamente, es un vector que sale de donde salió el primero y llega hasta donde llegó el segundo. Pensemos que estoy yendo a la casa de una amiga y paso entre medio a comprar algo, ¿no? Entonces el vector u va a ser desde mi casa hasta el local y el segundo vector va a ser desde el local hasta la casa de mi amiga. Bueno, ¿cuál va a ser el recorrido total que hice y desde mi casa hasta la casa de mi amiga? Entonces, ese es lo que representa la suma de vectores, teniendo en cuenta no solo lo que caminé, sino en qué dirección lo hice. Quizás si yo no me hubiera desviado hacia el local, si caminara la misma dirección derecho, llegaría más lejos. Pero hay que tener en cuenta las direcciones de los vectores a la hora de sumar. Y lo importante es que la suma es conmutativa porque fíjense que si yo hago el trayecto que hice desde el local hasta la casa de mi amiga primero, no voy a terminar en la casa de mi amiga porque salí de mi casa, pero voy a terminar en otro lado. Pero si después hago el mismo trayecto que hice desde mi casa hacia el local, desde ese punto, termino llegando a la casa de mi amiga. O sea, es lo mismo sumar u más b que sumar b más u. Es una operación conmutativa, se pueden cambiar de lugar los elementos. Y también es asociativa, es decir, que si tengo tres vectores sumándose, es lo mismo primero hacer la suma de los dos últimos que primero hacer la suma de los dos primeros. Bien.
Geométricamente, la suma se puede tomar como un desplazamiento. ¿Ok? Supongamos que cada vector es un punto y un vector b se le suma a cada uno de esos puntos. Entonces, si yo tengo tres puntos, por ejemplo, el T1, el T2 y el T3, la posición de esos tres puntos las voy a escribir como un vector. Va a tener una posición en X y una posición en Y. ¿Bien? Ahora, estos tres puntos, si yo los uno, podría considerarlos como un triángulo, ¿verdad? Es más, acá están dibujados. Tengo T1, que es el 2,025. O sea que es este de acá abajo. El T2, que es el 2,5, 3,5, que es este de acá arriba. Y el tercero tiene que ser este. Yo les dibujé una línea punteada acá para que digan, estos tres puntos los podemos considerar como un triángulo. Ahora, ¿qué pasa si yo agarro un vector B y se lo sumo a los tres vectores? Lo que va a pasar es que los tres vectores, los tres puntos, se van a trasladar la misma cantidad. Se van a mover lo que diga el vector B. Y como se mueven los tres la misma cantidad, es como si el triángulo completo se hubiera movido. ¿Sí? Acá lo importante es que tenemos dos tipos de vectores distintos. Por un lado tenemos los vectores T1, T2 y T3, que son los que forman el triángulo. Y después tenemos el vector B, que es una transformación, que yo quiero aplicarle a los tres. Tanto la transformación como los datos se expresan como vectores. Pero yo al sumarle a un dato una transformación, lo que obtengo es este nuevo puntito azul, que sería en este caso sería T1, T2 más B, que es un T2 transformado. Es decir, es un T2 que es el resultado de haberle aplicado la transformación B al punto T1. ¿Sí? Esto es muy importante porque los arreglos que vamos a ver en esta clase y en la siguiente pueden ser de dos tipos. O pueden ser vectores que almacenan datos, o pueden ser vectores que almacenan las transformaciones que yo le quiero aplicar a esos datos. ¿Y cómo se terminan aplicando esas transformaciones? Usando operaciones vectoriales. En este caso, la operación de sumar está asociada geométricamente a la transformación de trasladar. ¿Ok? También está el concepto de restar, que es sumar el vector opuesto. Nosotros habíamos dicho que el vector opuesto era un vector que tenía la misma magnitud, la misma dirección, pero el sentido cambiado. Entonces, si yo a un punto, por ejemplo, a este vector W, le resto B, el resultado va a estar más cerca del origen, porque es como que me volví desde donde estaba. ¿Ok? Si le sumo B, me estoy alejando porque justo era una transformación que te lleva hacia la derecha y hacia arriba. Entonces, fíjense que tanto en la suma como la resta se pueden considerar como sumas. U más B va a ser el resultado de... Bueno, acá no es U, es W. Ha sido un error de mi parte. Pero si yo tengo el vector W y le sumo B, estoy al vector B sumándole B, vale la redundancia. Pero si hago W menos B, el resultado es sumarle a W el opuesto de B. O sea, el que va en la misma dirección, pero en sentido contrario. Esto lo puedo rápidamente modificar para que ahora esté bien escrito y diga W. Bien, ahí lo vemos mejor. Esto es W menos B, que es sumarle a W el opuesto de B. Y este es W más B, que es sumarle a W B. Bien, entonces, sumar vectores se puede asociar a trasladar vectores. El primer operando es el dato, el segundo operando es la traslación que quiero hacer y al sumarlos traslado el primer dato. Ahora, multiplicación por un escalar es cuando yo hago la multiplicación entre un vector y un número que no tiene dirección, o sea, que en realidad no tiene varias componentes como nuestros vectores. Por ejemplo, acá lo que estamos viendo es que yo al vector u lo que quiero hacer es multiplicarlo por 1,5. Y eso lo que va a hacer es multiplicar componente a componente por 1,5.
En este caso nos va a imprimir todos los números para que veamos, pero básicamente acá lo que está haciendo es, a la primer componente que era un 2, la está multiplicando por 1,5 y a la segunda también, porque lo que estamos haciendo es multiplicar todo el vector por 1,5. ¿Sí? Nos va a dar 3 y 7,5. Gráficamente, multiplicar un vector por un escalar, lo que está haciendo es cambiar la escala, y por eso se llama escalar, cambiar la escala de los datos. Yo acá lo que estoy haciendo al multiplicar este vector por 1,5 es que su magnitud, su módulo, su norma, sea grande un 50%, ¿verdad? Así que acá hacemos el gráfico y hacemos lo mismo que hicimos antes con los tres puntitos, T1, T2 y T3, pero ahora en vez de sumarles un vector b, lo que estamos haciendo es multiplicar a los tres vectores por el mismo número, en este caso 2,5. ¿Bien? Entonces, al multiplicar los tres puntos por 2,5, lo que obtenemos es un triángulo 2,5 veces más grande. ¿Ok? Estamos cambiándole la escala a nuestros datos. De vuelta, en este caso, la transformación no sería otro vector, sino que sería un escalar. Y si queremos cambiar la escala, lo que tenemos que hacer es multiplicar los datos que sí están almacenados como vectores, multiplicarlos por un escalar, para cambiarles la escala. Así como la resta era sumar el opuesto del vector, acá dividir por un escalar es lo mismo que multiplicar un escalar por su inverso multiplicativo. Si ustedes recuerdan, el inverso multiplicativo era 1 dividido el escalar. Entonces, podemos técnicamente dividir un vector por un escalar lambda y va a ser lo mismo que hacer la multiplicación de 1 sobre lambda por el vector. Ahí lo que estamos haciendo no es aumentar la escala, sino que estamos disminuyéndola. Si yo divido el vector original por 2,5, lo que estoy haciendo es que sea 2,5 veces más chico. Bueno, algunas propiedades. Es lo mismo hacer el escalar por el vector que el vector por el escalar. No cambian nada. También es asociativa, es decir, yo puedo primero al vector multiplicarlo por un escalar y el resultado va a ser un vector escalado. Y a ese resultado multiplicarlo por otro escalar y ahí va a ser un vector reescalado. O directamente puedo multiplicar los dos escalares entre ellos y es como que hago un solo escalamiento que ya directamente me da el mismo resultado que haberlos hecho de a uno. No sé si se entiende. Es lo mismo multiplicar dos veces cada uno de los números por el vector a que primero multiplicar entre ellos los números y el resultado multiplicarlo por el vector. Y además es distributiva sobre la suma de vectores. Es decir, la suma habíamos dicho que era trasladar y multiplicar por una escalar habíamos dicho que era aumentar de escala. Entonces, es lo mismo primero trasladar un vector y después aumentarle la escala a aumentarle la escala tanto al vector como a la traslación y después hacer la traslación. Acá está escrito. Es decir, u más b es trasladar el vector u lo que diga b, ¿verdad? Y después multiplicarlo por el escalar lambda es a ese vector trasladado reescalarlo. El resultado va a ser un vector trasladado y reescalado. Ahora, es lo mismo si yo primero reescalo el vector, después reescalo la traslación y por último hago la suma que sería la traslación. El resultado es el mismo. Por eso se dice que la suma, o sea, la multiplicación por un escalar es distributiva de la suma de vectores. Bien, esas son las dos operaciones con las que vamos a trabajar con vectores. La suma y la multiplicación por un escalar, por ahora. Queda una multiplicación más. Pero antes de eso necesitamos algunos vectores especiales que nos van a ayudar en nuestra tarea. La primera es un vector nulo. El vector nulo es cualquier vector que tiene 0 en todas sus componentes. Técnicamente no va a ser una flecha, sino va a ser un punto que no se mueve, digamos. Su punto de origen y su punto de final es el origen, así que va a ser un punto gráficamente. Y numéricamente va a ser todas sus componentes igual a 0. Un vector unitario es un vector con una norma igual a 1. ¿Sí? Ojo, no quiere decir que las componentes sean 1, sino que la norma va a ser 1. La longitud de su flecha, su magnitud va a ser 1. Fíjense yo acá, tengo dibujado un círculo de longitud
de radio 1 y este vector u sombrero, llamémosle, es un vector unitario, porque es un vector que tiene norma 1, es decir, la longitud de su flecha es 1. Ahora, ¿es el único vector unitario que existe en este gráfico? No. Todos los radios de este círculo son vectores unitarios. ¿Qué diferencia hay entre el que dibujé y los que no dibujé? La dirección. Su norma va a ser la misma, pero al girar el ángulo en el que apuntan, estoy modificando la dirección del vector. Yo puedo obtener vectores unitarios normalizando cualquier vector, ¿sí? Es decir, yo si tengo un vector que no es nulo, porque si es nulo no puedo hacerlo cero de ninguna forma, yo lo que puedo hacer con un vector cuya norma no es 1 es forzar a que su norma sea 1 dividiendo por su norma, ¿sí? Y si yo divido por la norma, que recordemos que la norma es un escalar, lo que estoy haciendo es dividir cada una de las componentes por ese número. Entonces, si yo tenía un vector de norma 7, al dividir cada una de sus componentes por 7, el resultado va a ser que la norma me dé 1. Y es lo que estamos viendo en este gráfico. Yo tenía un vector u, cuya norma no era 1, ¿sí? Que lo que hice fue dividirlo por su norma. ¿Bien? Y al dividirlo por la norma, lo que pasó fue que se achicó a este vector u sombrero. ¿Bien? También se lo llama versor u. Vector unitario es lo mismo que versor, y un vector normalizado siempre va a ser un vector unitario. Pero al decirle vector normalizado estoy dando a entender que en realidad lo obtuve de otro vector. Lo obtuve normalizando un vector que no era unitario. Bien. Ok. Por último tenemos la definición de producto escalar. ¿Qué es un producto escalar? Ahora no estamos multiplicando un vector por un escalar, aunque su título lo, lo, lo indica así, sino que lo que estamos haciendo es multiplicar dos vectores y el resultado es un escalar. ¿Sí? Se lo llama producto escalar para diferenciarlo de otro producto que es el producto vectorial, que es un producto que a nosotros computacionalmente no nos interesa mucho. Pero bueno, para diferenciarlo, ese producto vectorial genera un vector como resultado. Este producto escalar genera un escalar como resultado, pero ese resultado es multiplicar dos vectores. ¿Bien? Entonces, tengo un vector u y un vector b. Y este producto escalar también se llama muchas veces producto punto, porque el símbolo que se eligió para simbolizarlo, valga la redundancia, es un puntito. ¿Bien? Pero un puntito que no está a la altura del piso, sino que está como en el medio. También se lo denomina así, con esta simbología o con esta simbología. Ahí esto es como una simbología más amplia, estamos hablando de productos, eh, digamos, interiores. Los productos escalares son productos interiores, pero no siempre, no necesariamente. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es trabajar con los puntos y no complicárnosla tanto. Bien, la definición del producto punto es esta. Va a ser un escalar que sea lo mismo a multiplicar la norma del primer vector por la norma del segundo por el coseno del ángulo entre ellos. ¿Sí? Ese tita no es el ángulo de cada vector como tengo dibujado yo acá en mi pizarra, sino que surgiría de, por ejemplo, si yo tuviera un dibujo así. Tengo un vector acá y tengo otro vector acá. El ángulo entre ellos es este ángulo tita que tengo ahí. Bien, si yo sé cuál es ese ángulo y sé cuáles son los dos vectores, es decir, tengo el módulo, tengo la norma de los dos vectores y tengo el ángulo de los dos vectores, puedo sacar el ángulo entre ellos, podría calcular el producto punto de esta manera. Sin embargo, hay otra forma de calcular el producto punto o el producto escalar, que es no para cuando tenés la magnitud y el ángulo, o la norma y la dirección, sino cuando tenés las componentes. Y básicamente aparece de vuelta este símbolo de sumatoria, pero que ahora ya lo entendemos, ya no nos da tanto miedo. Básicamente lo que nos dice es, cada término que se va a sumar es una multiplicación entre el elemento i de el primer vector y el elemento i del segundo. ¿Sí? Supongamos, yo acá tengo, vamos a borrar esto primero.
supongamos que tengo escrito un vector 1, B1, que es 0, 3, 2. Y un vector 2, que es menos 1, 4, menos 3. La multiplicación me está diciendo que es una suma de tantos términos como componentes tenga, porque es una sumatoria en i, y i es el índice, es la componente. Así que si yo acá tengo 3 componentes, voy a tener 3 términos sumándose. Y cada término es una multiplicación de los dos términos que están en la misma posición. Entonces, acá va a ser, la primera va a ser, voy a mover esto porque no lo están viendo. Ahí. La primera va a ser 0 por menos 1. La segunda va a ser 3 por 4. Y la tercera va a ser menos 3 por 2. Es decir, se multiplican las primeras componentes de los dos vectores, se multiplican las segundas y se multiplican las terceras. Y después se suman todo. Esto va a dar 0, esto va a dar 12 y esto va a dar menos 6. Así que el resultado va a ser 6. El resultado del producto escalar entre B1 y B2 es 6. Como dijimos, es un escalar. ¿Para qué sirve ese escalar? Ya lo vamos a ver. Pero lo importante es que tiene dos fórmulas para calcularlo dependiendo de cuál es la forma en la que tenés escritas tus vectores. Si las tenés escritas sabiendo su magnitud y su dirección, la calculás como la multiplicación de las magnitudes por el coseno del ángulo entre ellos. Que si tenés las dos direcciones es fácil de sacar. La otra forma es si los tenés escritos así numéricamente. En ese caso, al tenerlos escritos numéricamente, te conviene multiplicar todas las componentes que están en la misma posición entre ellas y después sumarlos. ¿Sí? Eso es lo que dice esta simbología matemática de acá. De vuelta, el producto punto es, al igual que la norma, muy fácil de programar en Python común. Básicamente, por cada B1i y B2i que esté en las coordenadas 1 de B1 y las coordenadas 2 de B2, ¿sí? Acá estamos usando de vuelta la función zip para que nos dé vectores de las X y vectores de las Y en vez de darnos los dos vectores. Por cada una de esas vamos a hacer la multiplicación y nos va a devolver un vector que tiene los números multiplicados como componentes. Y después hago la suma de ese vector para sumar todo y obtener el número final. B1 y B2, si hacemos el producto punto, al parecer da 11. No son los B1 y B2 que usé yo, la verdad que no me acuerdo cuáles eran los valores B1 y B2. Tienen que estar por acá en algún momento. Pero bueno, ustedes que van a mirar con más detenimiento la clase pueden fijarse. Bueno, podemos printear acá también U y B directamente. Ahí nos está diciendo que el producto punto da 11. Podemos hacer un print de U y un print de B. Y son 2, 2, 5 y 3, 1. ¿Bien? Entonces es 2 por 3 que es 6, más 5 por 1 que es 5. El resultado está bien que es 11. Ahora no aparece porque no es la última línea, pero si saco estas de vuelta me vuelve a aparecer el 11. Bien, funciona. El chiste es que de vuelta, Python es ineficiente, así que en vez de usar el Python puro, vamos a utilizar las funciones que nos provee NumPy. Que, así como yo le digo producto punto, porque estoy acostumbrado al producto escalar, en NumPy también le dicen producto punto usando la palabra en inglés de punto que es dot. Podemos usarlo de dos formas. Lo podemos usar como función, una función dot dentro del paquete NumPy, que le pasás los dos vectores que querés que se multipliquen, nos va a dar 11 también. O podés usarlo como que el puntito está en el medio, ¿no? Y decir, bueno, voy a usar un método del arreglo U, que es hacer el producto punto con otro vector. Entonces puedes hacer U.B. ¿Sí? Y el resultado es 11. Algo muy importante es que cuando cuando le decimos a NumPy que nos haga una multiplicación con el asterisco, que es el símbolo que utilizamos generalmente para multiplicar, NumPy no nos va a hacer el producto punto. Tiene un método
específico para el producto punto. Acá lo que nos va a hacer es hacer la multiplicación como hacemos la suma. Nos va a dar un vector resultado en el que la primera componente es la multiplicación de las primeras componentes y la segunda componente es la multiplicación de las segundas. ¿Sí? Fíjense que si nosotros hacemos sum de u por b, es 11. Bien, así que en realidad lo que hacemos al hacer u por b es multiplicar elemento a elemento, que es lo que hacemos para calcular el producto punto, pero nunca hicimos la sumatoria al final. Entonces si hacemos sum de u por b, nos da 11. Bien, quizás es una forma más fácil de hacer el dot product arriba, pero bueno, acá técnicamente estamos usando NumPy porque este operador es un operador de NumPy. Bien, vamos a dejarlo como estaba. Espero que hayan entendido la diferencia. Bien. El producto escalar es conmutativo. La verdad que es el mismo número si vos haces b por u que u por b. Lo vamos a probar rápidamente acá. Si ponemos b.dot.u, también nos da 11. Que tiene sentido porque lo único que estoy haciendo es estos dos números, el 0 y el menos 1, cambiarlos de lugar, el 3 por 4 cambiarlos de lugar y la multiplicación es conmutativa, así que no pasa nada. Bien, el producto escalar solo se define entre dos vectores, no entre un escalar y un vector. Eso quiere decir que no se puede multiplicar tres vectores técnicamente, porque si nosotros hacemos u por b como estamos haciendo en este caso, el resultado no va a ser un vector, va a ser un número. Y yo no puedo hacer el producto punto entre el número resultado de otro producto punto y el tercer vector. Así que no puedo, no tiene sentido decir que es asociativa, porque la operación no es cerrada en los vectores. O sea, agarra dos vectores y te los transforma en un número. Entonces nunca podrías hacer la operación con la tercera. Pero sí es asociativo con respecto a la multiplicación escalar. Es decir, si vos tenés un escalar y dos vectores haciéndose un producto punto, es lo mismo multiplicar los dos vectores primero y después el resultado multiplicarlo por el escalar, que multiplicar el escalar por alguno de los vectores y a eso hacerle el producto punto con el tercer vector. O sea, no es asociativa sobre sí misma, sino que es asociativa con la otra operación, la de multiplicación por escalar. Y después es distributivo sobre la suma de vectores. O sea, puedo yo calcular el producto punto de la suma de dos vectores con un tercero a hacer el producto punto de ese tercero con cada uno de los dos vectores y después sumarlo. Datazo. Bien. ¿Para qué sirve el producto punto? Bueno, nosotros dijimos que si tenemos las direcciones de los ángulos y podemos calcular el ángulo entre ellos. Y si tenemos el ángulo entre ellos es fácil calcular el producto punto. Pero ya vimos que hay otra forma de calcular el producto punto que no requiere los ángulos. Así que si vos no tenés el ángulo, técnicamente podés calcular el producto punto de la otra manera y después encontrar el ángulo utilizando esta fórmula de acá. Fíjense que esa fórmula de acá no es más que despejar el ángulo de la fórmula original del producto punto. Es más, voy a borrar esto. Y lo que tengo es que si yo tenía que u por b, mis u y mis b son muy parecidas, es un problema, era la norma de u por la norma de b por el coseno del ángulo, ¿sí? Bueno, un toque. El coseno del ángulo, yo puedo pasar esto dividiendo y me queda lo que sale ahí en la fórmula. U por b dividido la norma de u por b. Y el coseno pasa para el otro lado como arco coseno. Entonces lo que nos queda es el arco coseno de el producto punto dividido el producto de las normas. De ahí sale esa fórmula loca del ángulo. Bien. Entonces, lo que va a pasar es que nosotros podemos utilizar el producto para encontrar el ángulo como hacemos en esta función de calcular el vector entre los ángulos, ¿no? Lo que hacemos es, hacemos el producto punto entre u y b utilizando la función dot, la dividimos por la norma de u y después la dividimos por la norma de b, que es lo mismo que dividir por la multiplicación, es exactamente lo mismo. Y al resultado le hacemos arco coseno, que también viene hecho en la función numpy. Bien. Y
tenemos que hacer este clip, esta función clip de NumPy, porque a veces los errores, o sea, se supone que el coseno está entre -1 y 1. Para cualquier ángulo esto va a ser así. El tema es que a veces los errores decimales hacen que se pase de 1 o se pase de -1, y ahí el arcocoseno te dice, no, esto está mal, no puedo calcular el arcocoseno de un número que es más grande que 1. Entonces tenemos que usar el clip este para decir, bueno, si te pasaste de 1, ponele 1, y si te pasaste de -1, ponele -1. Para que no se rompa todo. Bien, el resultado nos lo devuelve siempre en radianes. Si lo queremos ver en grados, vamos a tener que hacer esta conversión, esta regla de 3 de multiplicar por 180 y dividir por pi. Pero bueno, acá entre u y b, que eran los vectores que vimos antes, el ángulo es de 50 grados casi. Bien. Una forma rápida de saber si dos vectores son ortogonales, que quería decir que fueran ortogonales, quería decir que fueran perpendiculares, una forma rápida de hacerlo es multiplicar, hacer el producto punto y ver si da 0. ¿Ok? Porque si el producto punto te da 0, vamos a obtener el arcocoseno de 0 y es 90. Así que rápidamente puedo encontrar que si los productos puntos dan 0, el producto punto da 0, quiere decir que los vectores son ortogonales. Muy bien. Ahora, gráficamente, ¿qué es lo que es hacer el producto punto entre los vectores? Yo lo que sé es que sumar vectores es aplicar una traslación a un vector original. El primer vector era el vector original y el segundo es la traslación, y el resultado va a ser el vector trasladado. Multiplicar un vector por un escalar es reescalar el vector, es cambiar la escala del vector de acuerdo a si lo quiero aumentar multiplicando por un número mayor que 1 o lo quiero disminuir multiplicando por un número menor que 1. Proyectar un punto sobre un eje es el resultado de aplicar un producto punto. ¿Sí? Es decir, si yo hago la proyección de U sobre el eje B, el resultado es el número, es decir, la distancia que va a tener ese vector cuando lo proyecte. Acá me trabé un poco porque en realidad estoy proyectando el vector B sobre el U. Y por eso dije, ¿qué pasó? No entiendo el dibujo. Pero básicamente es eso. Lo que estoy haciendo es, si hago el producto punto entre B y U, el vector B lo estoy proyectando en la dirección que está el vector U. ¿Sí? Es decir, como que le estoy poniendo una lucecita acá y lo que estoy viendo es la sombra de B sobre, digamos, la pared que está en la dirección de U. Y el número que me da el producto escalar es cuánto mide esa sombra, cuánto mide ese vector proyectado. ¿Sí? Yo acá estoy viendo la proyección de B sobre el vector U y el resultado de hacer el producto punto entre U y B es la medida de la norma de la proyección de B sobre U. Bien, eso sería geométricamente el producto punto. Lo que vamos a ver después es que la mayoría de las veces nos interesa más el ángulo de los vectores que la proyección, pero hay un par de aplicaciones que necesitan la proyección geométrica, digamos. Así que sirve datazo. Ok, y eso es todo lo que necesitamos saber de los vectores a nivel matemático. Los vectores son eh, numéricamente componentes ordenadas, es decir, yo puedo usar un vector para representar algo, en donde cada componente representa algo y el valor de cada componente es el valor de eso que estoy representando. ¿Sí? En el video era clics, cantidad de vistas, cantidad de veces que se mantuvo como spam, etc. En la velocidad es cuánto va hacia arriba, cuánto va para allá, cuánto va para acá. Ahora, yo lo que también, bueno, obviamente eso era como representar al vector. Después puedo hacer operaciones, puedo sumar, que geométricamente es trasladar. Puedo multiplicar por un escalar, que geométricamente es reescalar. Y puedo hacer el producto punto, que tiene dos aplicaciones. Primero, encontrar el ángulo entre los vectores. Y segundo, encontrar la proyección de un vector sobre el otro. Bien, lo que quiero hacer ahora al final de la clase es mostrarle dos aplicaciones concretas en las que usamos vectores para el Machine Learning.
¿sí? La primera es un concepto que les quiero dar, que es el concepto de embeddings, que tiene mucho que ver con esto de utilizar vectores para representar observaciones. No les voy a explicar cómo se generan esos embeddings porque es algo que van a tener que ir a mi otro curso que viene después, que es el de NLP. Los embeddings se usan mucho para simbolizar palabras, pero es medio complejo explicarles cómo se generan esos vectores. Lo importante es que entiendan que una palabra se puede representar como un vector y vamos a ver cómo. Y después vamos a ver la regresión lineal simple, que es una forma en la que yo puedo obtener una recta que pase lo más cerca de unos puntos datos que yo tengo. ¿Ok? Quiero la recta que tenga la menor distancia, digamos, combinada a todos los puntos. Bien, arranquemos por los embeddings. El primero que tenemos que ver es que se puede hacer un embedding de cualquier cosa. ¿Sí? Por ejemplo, un embedding de personalidad. Supongamos que nos atenemos a uno de estos papers que dice que en realidad existen 5 grandes rasgos de la personalidad y que cada rasgo se puede medir del 0 al 100. Nosotros podríamos definirnos como un vector, ¿no? Que tenga 5 componentes y que cada una de esas componentes sea qué tan cerca del 0, qué tan cerca del 100 estoy de cada una de esas componentes. Por ejemplo, acá vamos a trabajar con un pibe que se llama Jay, ¿no? Muy argentino, Jay. Que bueno, obtuvo una puntuación de 38 sobre 100 en el rasgo introversión-extraversión. Es decir, que es más bien introvertido, Jay. Entonces, lo podemos simbolizar en un eje o en una perillita como que está por ahí su introversión-extraversión, ¿no? Porque tenemos una sola dimensión de lo que tenemos, de un solo rasgo en el cual lo estamos evaluando. Pero, si tenemos un segundo rasgo, que a propósito no le puse cuál era, porque la verdad que cuando trabajamos con embeddings no nos importa qué es cada una de las componentes. Lo que nos importa es que esas componentes siempre van a ser consistentes en todos los vectores que utilicemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, además de la introversión y extraversión, tenemos un segundo rasgo, que no vamos a decir cuál es para proteger a nuestro amigo Jay. Pero bueno, en ese segundo rasgo, él tenía un 80. Entonces, si normalizamos esto para que esté entre... No, no tenía un 80, perdón. Hay que normalizar porque va de -1 a 1, no de 0 a 1 como pensé yo. Bueno, la cosa es que estamos haciendo una normalización para evitar trabajar con números grandes, que es algo que se usa mucho en Machine Learning. Pero bueno, supongamos que en una escala del -1 al 1, en el segundo rasgo, J tiene un 0,8. O sea que bastante tendiendo a la versión alta. Bien. Yo ahora que ya tengo dos rasgos, puedo usar un eje para cada rasgo y ya tengo un vector, ¿sí? Porque ya tiene más de una componente, así que técnicamente es un vector. Y puedo decir que esta flechita azul es J. ¿Sí? Genial. Ahora, ¿para qué me sirve tener un vector que me simbolice la personalidad de J? Bueno, me sirve para poder compararlo con los vectores de otras personas y saber a qué personas soy más parecido, ¿verdad? Para buscar amigos, para buscar novia, para lo que sea. Yéndonos un poco más a la tragedia, quizás a Jay lo pisó un autobús, ¿no? Y tenemos que buscar suplente porque no está viniendo a trabajar, porque está de licencia, claramente. Bueno, si solo tenemos esos dos rasgos en comparación, el primero y el segundo, tenemos a dos aplicantes al trabajo de Jay, que son esta persona 1 y persona 2. Que si le hacemos el mismo test, vamos a saber cuánto tienen ellos en cada rasgo. Y bueno, podemos expresarlo así numéricamente o podemos expresarlo como flechitas gráficamente como habíamos dicho antes. Bien, entonces veamos que esta flechita azul de acá es el vector de J y la flechita verde es el vector de la persona 1 y la flechita naranja es el vector de la persona 2. Intuitivamente yo mirando las flechitas ya me doy cuenta que la persona 1, que es el vector verde, está mucho más cerca de J que la persona 2, que es el vector naranja. ¿Ok? Entonces yo podría usar eso como para decir, bueno, contratada a la persona 1 porque a mí me gustaba cómo trabajaba J y supongo que una persona con la misma personalidad trabajará de la misma manera. Bien. Acá solo estamos considerando dos rasgos para que mi dibujito en 2D funcione. Si tenemos en cuenta los 5 rasgos que sugiere utilizar este paper, vamos a tener una mejor definición, pero pierdo mi dibujito. Entonces, ¿cómo hago para establecer cuál es la mejor persona teniendo en cuenta los 5 rasgos si ya no puedo usar las flechitas? Bueno, lo que estamos mirando de las flechitas es qué tan cerca, qué tan
qué tanto se superponen con la de J. Así que en realidad lo que estamos viendo es el ángulo. Yo siento que este verde está más cerca de este azul porque está más cerca en dirección. Casi que están apuntando a lo mismo, más allá de que el módulo sea distinto. ¿Ok? Entonces, lo que voy a usar es la similitud del coseno, que es algo que se llama, o básicamente calcular el coseno de los ángulos a los dos, porque estoy teniendo en cuenta que eh, mientras más parecida sea la dirección de los dos vectores, más parecidas van a ser las personas. Es una forma de calcular la similitud. Otra forma sería quizás, teniendo en cuenta ya el módulo, que el módulo me importe, la distancia entre las puntas de las flechas. Qué sé yo. La cosa es que al simbolizar a las personas como vectores, puedo utilizar las operaciones vectoriales que vimos hace unos minutos para cosas. Como por ejemplo acá, ver quién es la persona más parecida a Jay de los dos aplicantes que tengo. Lo bueno es que todas las operaciones matemáticas que vimos, aunque no las podamos dibujar, porque ya nos vamos de 3 dimensiones, siguen funcionando. La similitud del coseno, estos dos vectores en 5 dimensiones tienen un ángulo entre ellos dos, porque todos los vectores comparten un plano, así que va a existir ese vector. Por lo tanto, o sea, no todos los vectores, un par de vectores siempre comparten un plano. Así que lo que tenemos acá es que hay un 66% de similitud entre J y la persona 1 y hay un menos 37 entre J y la persona 2. Técnicamente esto no es un porcentaje porque está entre menos 1 y 1 también, porque es un coseno. Así que voy a definir con toda seguridad que teniendo en cuenta estos 5 rasgos que me dice el paper, J es más parecido a la persona 1, así que voy a contratar a la persona 1. Bien, ahora, yo acá conozco cuáles son los rasgos y se calcularon, digamos que manualmente, o sea, siguiendo un procedimiento que lo puede calcular un humano, qué sé yo. ¿Qué pasa cuando estos embeddings, estos vectores, están generados por una inteligencia artificial, por un algoritmo de machine learning? Bien, ¿qué es lo que pasa con los embeddings de palabras? Nosotros tenemos que encontrar una forma para que los modelos entiendan el idioma y la forma que se les ocurrió a los científicos de datos que trabajan en NLP, que es el procesamiento del lenguaje natural, es decir, bueno, necesitamos un vector que no solo codifique la palabra, sino que codifique el significado de una palabra. Es decir, que entienda que la palabra gato está mucho más relacionada a la palabra perro que a la palabra Arizona. No sé. Lo que tengo que ver es que de alguna forma este vector tiene que guardar el significado de la palabra y utilizar este concepto de que si las palabras están más cerquita, son palabras parecidas. Si las palabras están con la misma dirección pero en diferente sentido, quizás son antónimos. Que la distancia entre dos palabras tiene algún significado. Por ejemplo, la distancia entre la palabra Estocolmo y la palabra Suecia puede simbolizar que uno es la capital del otro, entonces quizás la palabra El Cairo y la palabra Egipto estén a la misma distancia en ese espacio donde yo estoy dibujando los vectores. Que la relación entre la palabra tengo y la palabra tenía es la misma relación entre la palabra es y la palabra era. O sea, como que simbolicemos esto de los cambios de tiempo verbal. O sea, todo esto suena muy falopa, pero en realidad pasa. O sea, han encontrado la forma de codificar esto en números. Por ejemplo, la palabra rey. Volví a hacerle doble clic. Usted no aprende. La palabra rey, utilizando Glove, que es uno de estos algoritmos que es Glove por Global Vector, eh, encontraron la forma de codificar a todas las palabras como 50, como vectores de 50 dimensiones. Obviamente no podemos imaginarnos un vector de 5 dimensiones, menos podemos imaginarnos un vector de 50, pero lo importante es que esa palabra rey es este vector de 50 dimensiones. ¿Qué significa cada una de esas dimensiones? No tengo la más pálida idea, porque es un vector que esta red neuronal dijo que era la mejor representación de la palabra rey, teniendo en cuenta la forma en que los entrenaron. ¿Cómo lo entrenaron? Es complicado de decirlo y se lo vamos a explicar en ese otro curso. Pero lo importante es que ustedes entiendan que esta red neuronal encontró la forma de, digamos, encontró la forma de asignarle un significado a cada una de estas 50 dimensiones y darle un puntaje en cada una de esas 50 dimensiones a la palabra rey y a todas las palabras que nosotros le dimos para que entrenara y encontrara su vector. Lo cual me parece increíble. Pero, ¿cómo sabemos
Porque la red neuronal fue muy amable para darnos estos numeritos, pero no fue tan amable para decirme, che, mira, cada dimensión significa esto. Entonces, ¿cómo hacemos para comprobar que este vector está simbolizando bien la palabra rey y lo que la palabra rey implica semánticamente? Bueno, lo que hacemos es mirar los valores. No podemos hacer mucho mirando los números nomás, así que vamos a hacer este esquema de colores, ¿no? Mientras más cerca esté del 2 va a ser un tirando a rojo, y mientras más cerca esté del -2 va a ser un azul, y bueno, tenemos una escala entre el azul y el rojo, ¿verdad? Con el blanco en el medio. Lo que podemos hacer es mirar palabras que sean parecidas y fijarnos si tienen pedazos de vectores que coincidan, ¿no? Y al analizar la palabra rey junto a otras palabras, tenemos cosas muy interesantes. Por ejemplo, tenemos la palabra mujer, niña, niño, hombre, rey, reina y agua, ¿no? Entonces, fíjense que para empezar tenemos esta columna roja entre todas estas palabras, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que en esa dimensión la red neuronal dijo, todas estas palabras son muy parecidas teniendo en cuenta este aspecto de los 50. ¿Cuál es? No tenemos idea. Pero quizás todas estas palabras son sustantivos, así que ahí está simbolizando, qué sé yo, quizás el tipo de palabra. Fíjense que hay otra columna, esta que es azul, que es muy baja. Todas estas primeras palabras son muy bajas, excepto la última. Quizás tiene que ver con que todas estas palabras están asociadas a personas o a seres humanos y el agua no. Entonces quizás está simbolizando eso, que son sujetos las otras palabras y el agua es un objeto. Como de vuelta, no tenemos ni idea. Bien, pero hay similitudes interesantes. Después, acá este cuadrado hace que en estas 6 dimensiones la palabra king y la palabra queen sean muy parecidas. O sea que puede estar simbolizando algo en lo que esas palabras son muy similares. Puede ser un concepto de realeza que no tiene una sola columna asociada, sino que es un conjunto de esas 6. O quizás de tipo de camas, tenemos los tamaños king y queen. O quizás de, qué sé yo, piezas de ajedrez. Si metemos alfil, quizás tiene los mismos valores en esas 6. Pero la verdad que es una coincidencia bastante grande. Y después es muy gracioso esta de acá del principio entre niño, niña, mujer y hombre, que es muy gracioso que la primer columna, mujer y hombre, tienen los mismos valores entre ellos y niño y niña tienen los mismos valores entre ellos. O sea que esa columna quizás está simbolizando juventud o edad. Y la segunda columna, girl y woman, tienen los mismos valores y boy y man tienen los segundos. Quizás está hablando del género ahí. De vuelta, no sabemos. Girl y Boy son muy parecidas en estas columnas del final. Cuestión es que visualizando podemos ver que de alguna u otra forma estos vectores encontraron la forma de... Se dieron cuenta de que estas palabras están más unidas que otras la mayoría de las veces y por lo tanto les dio sectores parecidos de los vectores. Si esta explicación que les estoy dando no los convence mucho, los tiene que convencer esta final, porque al hacer que las palabras sean vectores, podemos aplicarles operaciones, sumar y restar cosas, significado, como si estuviéramos sumando y restando vectores. Entonces, ya que tenemos el vector rey, el vector hombre y el vector mujer, si al rey le resto la palabra hombre y le sumo la palabra mujer, me da reina. ¿Qué pasa? No me da exactamente el vector de la palabra reina, pero si busco, este es el vector de la palabra, de hacer la resta entre rey y hombre y sumarle mujer. Pero ¿qué pasa? Si le sumo reina, o sea, no si le sumo reina, si busco la palabra de todo el diccionario más cercana a este vector, usando la similitud del coseno o cualquier otra, la palabra más cercana es la palabra reina. Y eso pasa con un montón de otros ejemplos que están muy bien detallados en el paper de Word2Vec, que fue el primer algoritmo que hizo esto. Entonces, que vos puedas hacer estas analogías, que vos puedas, digamos, sustraerle un concepto a una palabra, sumarle otro y obtener la palabra que tu cerebro te está diciendo que es la correcta,
significa que en ese espacio que ha generado de 50 dimensiones esta red neuronal, está pudiendo codificar la semántica de las palabras. Y efectivamente, desde que se inventaron los embeddings de palabras, el NLP ha subido exponencialmente sus resultados. eh, Tanto así que, bueno, el traductor de Google ya no es tan mal visto, ¿no? Primero los embeddings ayudaron y después el concepto de transformers y un montón de otras cosas que también vamos a ver en el LP. Pero bueno, quería que se quedaran con este concepto de que los vectores pueden simbolizar algo. Incluso si no sabemos qué significan sus componentes, y aún así los podemos seguir tratando como vectores. Y los podemos sumar y los podemos restar y podemos hacer el ángulo entre ellos y todo tiene sentido. Bien. Bueno, pero técnicamente acá no podemos hacer nada más allá de mirarlos y compararlos. Por lo menos con lo que hemos visto en la clase de hoy. En cambio, en la regresión lineal simple sí podemos hacer alguna especie de práctica, ¿no? En este ejemplo lo que vamos a hacer es, bueno, básicamente encontrar la recta que más se aproxime a una serie de puntos, ¿sí? Supongamos que estos puntitos son vectores, obviamente, porque tienen una componente X y una componente Y, son vectores 2D, que son, ponele, puntos que yo he encontrado o que he medido de alguna parte y que quiero encontrar cuál es la función que los genera. Bien, supongamos que la función que los genera es esta recta y que hay una tendencia entre todos esos puntos, pero que bueno, estas diferencias entre los puntos y la recta en realidad son consecuencia del error en las mediciones o de algún ruido aleatorio. Jamás voy a obtener una recta que pase por todos esos puntos porque no están alineados. Pero puedo obtener la recta que más se parezca teniendo en cuenta que mis mediciones tienen un error que yo no puedo evitar que ocurra. Bueno, ¿cómo sería esa recta entonces? Bueno, yo quiero encontrar una forma de, dado una x, que es mi variable independiente, calcular cuál es la y de esa medición en base a una recta. Si ustedes se acuerdan, la fórmula de la recta de la secundaria, si no le importa, era una ordenada al origen y una pendiente. La ordenada al origen era un término independiente que no, y la pendiente era el término que se multiplicaba por la x, que es la variable independiente. B0 en nuestra fórmula sería la pendiente, perdón, la ordenada al origen, que es el término independiente, y B1 es la pendiente. Mientras más grande sea B1, más inclinada va a ser esta recta, ¿sí? Va a estar más empinada o menos empinada, dependiendo de si B1 crece o disminuye respectivamente, y B0 era el punto en donde cortaba al eje X. O sea, mientras más grande va a ser B0, más arriba va a estar esta recta, manteniendo la inclinación. Y mientras más bajo sea B0, va a estar más abajo. Incluso puede ser negativo y que estemos en los valores negativos de Y. Pero esas son las explicaciones geométricas de B0 como ordenada de origen y B1 como pendiente. Bien, el chiste es que la Y real no es el valor que me devuelve esta recta, sino que le tengo que sumar este error asociado a las mediciones, que yo no puedo saber cuánto es. Y que no siempre es el mismo, es un valor aleatorio porque es un ruido. Entonces, técnicamente la I real de estos valores medidos, yo estoy asumiendo que es una función lineal del valor X medido más un error aleatorio que yo no puedo controlar. Yo lo que quiero hacer es encontrar una recta que me dé una predicción del valor de i, que sea lo más parecido a la i real posible. Es decir, esta i sombrero le vamos a llamar, que va a ser el valor de mi predicción y por lo tanto va a ser el resultado de aplicarle mi modelo de recta a la x medida. Es decir, multiplicar a la x por la pendiente y sumarle la ordenada al origen me va a dar mi predicción. Y el error va a terminar siendo la diferencia entre el valor real y mi predicción. Hasta ahí supongo que está claro. Tengo un valor real, que es el valor medido, un valor a predecir, que es el valor que quiero que mi recta tire como resultado, y un error que va a ser qué tan cerca estuvo mi recta del valor real. El problema es que yo no tengo un solo punto. O sea, en este caso, ponele en el primer punto, el valor i
sería la y del punto dibujado, y el valor y sombrero sería a dónde está la recta a esa altura de x. Y la distancia entre la recta y el punto sería el error. Pero yo en realidad tengo que tener en cuenta los errores, los y, los x y los y predichos de todos estos puntos. Así que en vez de tener una medición para cada una de esas variables, voy a tener n, tantas como puntos. Así que ahí es donde aparecen los vectores. Todas estas observaciones van a ser vectores. Yo voy a tener mi vector x, que de repente ahora está escrito en negrita, porque es un vector, que va a tener n mediciones de la variable independiente x. La y va a ser el resultado que debería tirar mi recta, que es i1, i2, in. O sea, por cada medición de x voy a tener una medición de y, que es el valor que quiero predecir. Y después, por cada valor de x, mi modelo va a arrojar una predicción del valor de y, que va a ser esta y sombrero. Ahora, ese valor de y sombrero, bueno, también van a ver n. Todos estos valores van a ser vectores. Entonces, esta suma y esta multiplicación que yo tenía antes entre x para que me dé como resultado y, ahora yo x la tengo que tratar como vector y mi resultado también tiene que ser un vector, este y sombrero. Así que lo que voy a hacer es, en vez de hacer el producto de b1 por x, voy a hacer el producto de b1 por cada uno de los x que pertenecen al vector. Así que técnicamente estoy haciendo un producto escalar, un producto por un escalar, entre el vector x y el escalar b1. ¿Sí? Yo lo que quiero es cada uno de estos x1, x2, xn, multiplicarlos por b1. Así que voy a hacer el producto de el vector x con el escalar b1. Y a cada una de esas multiplicaciones le quiero sumar b0. Así que lo que voy a hacer es, a ese vector resultado de b1 por x, a cada componente sumarle b0. Así que la forma más fácil de hacerlo es, matemáticamente hablando, generar un vector en donde todas sus componentes sean b0 y sumar el vector b0, que ahora está en negrita, con el vector resultado de x por b1. ¿Ok? Entonces, cada una de estas componentes de y sombrero va a ser definida por esta fórmula de arriba, pero como las quiero calcular todas a la vez, la estoy expresando como suma y multiplicación de vectores. Bien. Ok. Ahora, el problema es que si yo mi y mi y sombrero ahora son vectores, tengo que reformular el error. Ahora el error como vector va a ser la resta de los dos vectores. El vector real con las observaciones reales y el vector y sombrero con los valores predichos por mi modelo. Y el error real no puede ser un vector, tiene que ser un número que me diga qué tan bien o qué tan mal está mi modelo, así que yo voy a sumar todos los elementos de ese vector con este sumatoria que numpy era el sum. Agarro todos los elementos del vector y los sumo y me da un resultado al final. El tema es que van a haber algunos puntos que estén por encima de la recta y van a haber otros que estén por abajo. Y yo no quiero que los puntos que estén por abajo resten. La resta en algunos casos me va a dar positivo y la recta en algunos casos me va a dar negativo. No importa si me fallé por arriba o fallé por abajo, el error tiene que sumar siempre. Así que el problema con esto es que no puedo dejarlo así. Tengo que considerar que todos los errores, tanto para arriba o para abajo, son positivos. Así que lo que hago es cada una de las restas elevarlas al cuadrado. ¿Sí? Es decir, voy a restar la primera componente de y con la primera componente de y sombrero y elevarla al cuadrado para que me dé positivo. Y así con la segunda, y así con la tercera, y así con la cuarta. Y al final sumarlas a todas. Esa operación es lo mismo que agarrar el vector y multiplicarlo por sí mismo, pero con un producto escalar. Porque yo voy a tener el vector e, que es el vector de las restas, que es restar los dos vectores, me va a dar el vector e, donde cada componente es la resta, perdón, entre la primera de i y la primera de i', la segunda de e es la segunda de i restada a la segunda de i', y así. O sea que el vector e tiene el vector de las diferencias. Y si yo multiplico las diferencias consigo mismas, en un producto escalar, lo que voy a hacer es multiplicar diferencia consigo misma, multiplicar diferencia consigo misma, multiplicar diferencia consigo misma. O sea, estoy haciendo el cuadrado de las diferencias y después las sumo todas porque eso es lo que hace el producto escalar. Así que es lo mismo hacer los cuadrados y sumarlos que hacer el producto punto entre e por e. Y lo vamos a hacer así porque está mucho más eficiente
cálculo en NumPy. La cosa es que si yo quiero que mi recta tenga el menor error posible y los errores están al cuadrado porque necesito que sean positivos, es por eso que este método se llama encontrar la recta de mínimos cuadrados, es decir, la recta que minimice esos errores al cuadrado que yo estoy teniendo en cuenta. Cuestión, ¿qué? ¿Cómo encontrar esa fórmula? Está definida, ¿sí? Acá yo tengo la fórmula para encontrar la pendiente y la fórmula para encontrar la ordenada del origen. ¿Puede parecer que me la saqué de la galera la fórmula? Sí, porque efectivamente lo estoy haciendo porque para entender cómo encontramos esa fórmula necesitan cursar una clase que va a venir después que nos explica derivadas, ¿sí? El concepto de derivadas nos permite encontrar mínimos y máximos de funciones. Nosotros lo que queremos es encontrar la función del error y encontrar el mínimo. Como no lo sabemos hacer todavía, nos vamos a quedar solo con la fórmula, que es la misma fórmula siempre. Esta es una manera analítica de encontrar la recta. Y, bueno, confiar en que esta fórmula funciona y después cuando vengan mis compañeros a explicarles qué es lo que es una derivada, bueno, podrán volver y comprobar que esta fórmula existe y que no me la dijo Dios, sino que está demostrada por eso. ¿Ok? Se ven medio feas las fórmulas, ¿no? Veamos. Para encontrar B1, lo que tenemos que hacer es a cada componente del vector X, que está simbolizada con esta X sub I, le vamos a restar el promedio de todas las componentes de X. Es decir, saco el promedio de todas las componentes de X y ese promedio o esa media aritmética se la resto a cada una de las componentes de X. Y lo mismo hago con Y. A cada componente de Y le resto, pero ahora el promedio de Y. Y las multiplico entre ellas y después las sumo. ¿Ok? Fíjense que de vuelta estamos ante una multiplicación entre cosas que están ordenadas y una suma al final. Si ya me prestan atención, es lo mismo que hicimos arriba con el error, en donde nosotros restamos cosas que están ordenadas y después las multiplicamos por sí misma para hacer el cuadrado y después sumamos y dijimos que eso era el producto punto, porque eso es exactamente lo que hace el producto punto, es sumar, multiplicar componente a componente y después sumar todo. Si tenés sumatorias de multiplicaciones indexadas, es un producto escalar. Y lo mismo pasa abajo, pero en vez de multiplicar xy menos x por y menos y, lo que hacemos es multiplicar xy menos el promedio de x por sí mismo, porque es un cuadrado. Bien. Así que lo que hacemos es, así como con b0 definimos un vector en donde todas las componentes sean b0, acá hacemos lo mismo. X, digamos, promedio de x vector va a ser un vector que contenga para cada componente el promedio de x. Y lo mismo va a ser el vector promedio de y. Para cada componente va a tener el vector, va a tener, perdón, el promedio del vector y. Así que la fórmula fea de arriba, que es multiplicar elemento a elemento y sumar, lo podemos expresar como un producto punto. Un producto punto entre la resta de x y su promedio con la resta de y y su promedio. Fíjense, porque es exactamente lo mismo que hicimos con el error. Ir elemento a elemento restando y después, en los dos casos, elemento a elemento restar y después hacer la multiplicación de cada una de las restas y después sumar todo. Eso es lo que hace el producto punto. Arriba lo hago entre x e y abajo, como estaba al cuadrado la fórmula, tengo que hacerlo entre x y sigo mismo. Bien. Y una vez que tengo B1, B0 es fácil. Agarro el promedio de y y le resto B1 por el promedio de x. ¿Ok? Así que lo que tenemos que hacer para encontrar esta recta es restar vectores, hacer un producto punto y después un producto escalar y restar dos escalares. Todo lo que vimos en esta clase. Así que lo vamos a hacer. Vamos a generar un vector X con estos números que yo les doy y un vector Y con los números que yo les doy y los vamos a dibujar, que bueno, ya están dibujados, pero lo vamos a ejecutar de vuelta para que se puedan hacer las cuentas. Estos son la nube de puntos a la que yo quiero aproximar mi recta, ¿sí? Fíjense que, bueno, como que tienen una escala, tienen una tendencia a estar alineados, pero bueno, hay algunos outliers, ¿no? Tenemos algunos puntos que están como por acá que nada que ver, y estos como que el error parece que ahí se aumentó. Pero bueno,
lo que tenemos que hacer es encontrar la recta que más se acomode a estos puntos. ¿Bien? ¿Cómo hacemos? Bueno, usamos las fórmulas de acá arriba. Tenemos que agarrar el vector X, que ya lo tenemos, y el vector Y, que ya lo tenemos, lo tuvimos arriba, lo generamos arriba acá con NPArray para poder dibujarlos. Y le restamos la media de tanto de X como de Y. Fíjense que yo acá no estoy generando ese vector de medias que les dije arriba. X.min es una función de NumPy que le calcula la media a los valores de un vector. Y fíjense que lo que estoy haciendo es hacer la resta entre un vector y un número, porque la media me va a devolver un número. Bueno, eso está mal matemáticamente, pero en realidad está bien escrito en NumPy, porque técnicamente yo estoy forzando a que NumPy se dé cuenta, che, me está pidiendo que a un vector le reste un número, eso no se puede. Bueno, ahí se activa automáticamente el broadcasting, que es esto de que, bueno, supongo que lo que querés es que yo a cada elemento del vector le reste ese número y es lo que voy a hacer sin preguntarte. ¿Ok? Así que si yo pongo la resta en NumPy, en matemática está mal, pero en NumPy le pongo que un vector le reste un número, el resultado va a ser que a cada elemento del vector le va a restar ese número, que es precisamente lo que queremos que haga. Así que hago la resta entre X y su media, y entre Y y su media, y después hago el producto punto entre esas dos cosas para que las multiplique elemento a elemento y las sume con punto dot. Bien. Y abajo esto me va a dar el numerador de B1, que le puse B1 num. Y B1 era la pendiente, ¿verdad? Y lo que tenemos es el denominador de B1, que es exactamente igual, pero en vez de hacerlo con X e Y, es X consigo mismo. Porque si recuerdan la fórmula, estaba al cuadrado la X acá abajo. Excelente. Ahora que tenemos el numerador y el denominador de B1, bueno, B1 va a ser dividir esos dos numeritos, el numerador arriba y el denominador abajo. Y B0 es la media de Y menos B1, que ya lo calculé, por la media de X, era lo que nos decía la fórmula aquí. Una vez que tenemos B0 y B1, es como si tuviéramos la recta, así que la recta aplicada sobre todos los valores de X me va a dar el vector Y sombrero, ¿no? Que va a ser la Y de los puntos de la recta. Agarro X, hago el producto por el escalar B1, lo que va a hacer es una especie de broadcast, que en realidad es lo que hace matemáticamente el producto por un escalar. A cada elemento del vector le multiplica por el escalar y después le sumo a todo B0. Fíjense que con B0 tampoco generé el vector B0 que les había dicho arriba, sino que al sumar un vector con un escalar, de vuelta hace broadcasting y dice, bueno, supongo que lo que querés hacer es a cada uno de los elementos del vector sumarle el número. Bien. Después graficamos todo, le decimos que me grafique con puntos X e Y, pero que me haga una recta después que tenga como X a X y como Y a la predicción. Y fíjense que me da esta recta, ¿sí? Que bueno, como teníamos estos errores acá, estos outliers, estos valores anómalos, lo que pasó fue que no es la recta que nos imaginábamos nosotros, que pasaba más quizás teniendo la misma dirección que estos que parece que están bien ubicados, pero como nosotros no hemos sacado esos valores, bueno, la recta se tuvo que acomodar para minimizar el error lo más que pueda, ¿sí? Es un buen ejercicio fijarse cómo se modifica la recta si estos valores que son claramente outliers los sacamos de nuestro dataset y vamos a obtener una recta mucho más alineada. Para ver el valor del error que obtuvimos, podemos calcularlo de la misma forma que decía la fórmula. Hacemos la resta entre i y hat y me da el vector de las diferencias. Y después hacemos el producto punto del vector de las diferencias consigo mismo. Y eso me va a dar el error, porque voy a multiplicar componente a componente y sumar. Fíjense que el error es 603, que no parece muy bajo, que digamos, pero tengan en cuenta que lo que está haciendo es sumar todo y elevarlo al cuadrado. Así que un error grande va a sumar al cuadrado y después no normalizamos. Esto no se puede interpretar directamente. Podríamos sacarle la raíz y más o menos establecer cuál es la distancia promedio, pero no va a ser la distancia promedio, pero la raíz no es distributiva a la suma. Pero como para tener una idea de qué tan mal está la recta, ¿sí? Lo otro que podríamos hacer es que en vez de multiplicar el vector por sí mismo, le calculamos el valor absoluto y ahí sí vamos a tener la suma de los errores reales,
¿sí? Al usar el cuadrado, no solo generamos que todos sean positivos, sino que también castigamos los errores grandes. O sea, si un error es grande, no quiero muchos errores chiquitos y uno grande, quiero muchos errores promedio. ¿Ok? Entonces, en esos casos va a ser mejor varios errores al cuadrado medianos que un error grande que al cuadrado se hace muchísimo más grande. En fin, eso era la clase de hoy. Se hizo un poco larga porque yo quería ir paso por paso para que entendiéramos estos temas. Las próximas van a ser un poco más rápidas, pero va a también estar la siguiente, que es matrices, va a estar muy construida sobre que entiendan qué es lo que es un vector. Bien, así que ahora que ya entendimos bien qué es lo que eran los vectores y todo esto, podemos pasar a la siguiente clase que es matrices. Así que los veo en la clase de consulta y les mando un saludo. Un abrazo.